Muy bien, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Partimos esta nueva temporada de talleres de coyuntura en formato webinar, vía esta plataforma Zoom, que ya con la pandemia que cumple un año en nuestro país nos hemos acostumbrado o nos hemos sometido todos, digamos, para poder seguir trabajando. Me refiero a la plataforma Zoom que ya todos conocemos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta plataforma o este modo nos ha permitido conectarnos con gente de diferentes partes del país y del mundo. Antes, permítanme hacer esta breve introducción, estos talleres de coyuntura los hacíamos presencialmente en la fundación y obviamente con las personas que ahí cabían, ¿ah? Y entonces una de las ventajas que tiene este cambio de paradigma que nos ha generado la pandemia es poder llegar a muchas personas con excelentes invitados, como es el caso de esta tarde, con quien hoy partimos, Sebastián Soto, abogado, doctor en Derecho, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica y autor de este libro que acaba de lanzar en enero, La Hora de la Reconstitución, un libro muy oportuno para el proceso que vive Chile. Estamos a semanas de la elección de constituyente, digamos, de las personas que van a redactar la Constitución, y este libro se adelanta y es parte de la discusión o aporta a la discusión de este proceso que está viviendo Chile, y para conocer sobre, bueno, detalles de las causas de este proceso, de su opinión al respecto, de lo que ha sido la tradición constitucionalista en Chile y los grandes debates que debieran estar presentes en todo este proceso que vive Chile, hemos invitado a un amigo a la casa, permítame decirlo así, Sebastián Soto. Muy bienvenido a este taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también, por supuesto, a la Fundación Jaime Guzmán, que como bien dice Claudio, es una institución también para mí, en la que siento una gran amistad y cercanía con su director, con Jorge, con tantos otros que trabajan ahí. Bueno, Claudio me ha pedido que en estos minutos yo pueda plantear algunas ideas del libro a que hacía referencia, que se llama La Hora de la Reconstitución. Es un libro que edita Ediciones UC, que lanzamos en enero, y que fue escrito en pandemia, lo que lo hace una obra escrita junto a mis niños, en toda la locura de las cuarentenas, pero al mismo tiempo es también una reflexión que reúne muchas otras que yo antes había hecho con motivo de seminarios a propósito del debate constitucional en que estábamos metidos en Chile y en que seguimos metidos ciertamente en los últimos años. Sebastián, y entonces, sí. Yo voy a apagar mi cámara solo para que tú quedes exponiendo y central ahí. Recordarle a toda la gente que pueden anotarse para sus preguntas una vez termines tu exposición. Yo voy a desaparecer solo para que quedes tú exponiendo con pleno protagonismo. ¿Sí? Muchas gracias. Pero estoy acá. No, no te preocupes. Bueno, lo que decía es una obra que reúne una serie de reflexiones sobre el proceso que viene, sobre los contenidos, sobre las discusiones que yo creo tendremos a partir de abril, a partir de mayo, con el trabajo de la convención. Y entonces me interesó intentar plantear una serie de debates y también la posición que creo uno razonablemente puede sostener en cada uno de estos temas. Pero antes de eso, el libro también aborda dos capítulos que son capítulos introductorios, que son interpretaciones en clave constitucional de lo que ha sucedido, o más bien de lo que ha sucedido y luego también de aquello que podría suceder o aquello que pudiera llevarnos por un buen camino. El primer capítulo entonces se llama ¿Cómo llegamos a esto? El segundo capítulo es ¿Cómo salimos de esto? Y luego vienen una serie de otros capítulos que abordan los temas de contenidos propiamente tal.
Claudio me ha pedido, a mi juicio acertadamente, que yo divida mi exposición en 2 o 3 partes, pero que primero intente hacer una pequeña reflexión sobre el camino que hemos recorrido y luego otra reflexión sobre los temas que pudieran discutirse, para luego quizás en las preguntas profundizar un poco más en cualquiera de estos temas. Bueno, partamos con, como decía, esta primera parte, es decir, las etapas de este camino constitucional, que yo las denomino un camino, la historia de la Constitución del 80 en 5 actos. Y todo parte ciertamente tras el 11 de septiembre del 73, el trabajo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Yo no voy a detenerme ahí porque creo que es una historia demasiado larga y distante para estos minutos que tenemos. Pero sí lo que quiero sostener, y estoy seguro que muchos podemos coincidir en ello, es que no cabe ninguna duda que la Constitución nacida de un momento de ruptura, que la Constitución que nace en un ambiente, digámoslo, no democrático, un ambiente irregular en materia de una serie de garantías, pues bien se va consolidando, se va legitimando a medida que pasan los años. Tal vez el primer hito y más importante es el plebiscito de 1989, las reformas constitucionales de 1989. Es bien interesante leer las declaraciones de varios actores políticos en ese entonces que muestran cómo la Constitución de 1980, tras el plebiscito del 89, es una nueva constitución, no lo llaman así, pero al menos sí dicen que es una constitución claramente legitimada para un momento democrático que se inicia. Hay una anécdota que yo siempre cuento que a mí me interesó y creo que es muy gráfica en este sentido, que es lo que ocurre con Alejandro Silva Bascuñán. Todos sabemos que Alejandro Silva Bascuñán integró la comisión de estudio en los primeros años. También sabemos que Alejandro Silva Bascuñán la abandona principalmente cuando se produce la proscripción de partidos, la prohibición de partidos por allá por el 76, el 77, abandona la comisión de estudios por ese hito y luego integra también el grupo de los 24, que es tremendamente opositor a la Constitución de 1980. Pues bien, en 1980, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Alejandro Silva Bascuñán deja de enseñar constitucional y solo enseña derecho político. Y deja de enseñar constitucional porque a su juicio no podía él impartir docencia en torno a una constitución que consideraba completamente ilegítima y que no superaba los estándares democráticos. Pues bien, en 1989, tras el plebiscito del 89, Alejandro Silva Bascuñán vuelve a enseñar constitucional. Ese es un hito, es un signo, es algo menor quizá en una serie de otras reflexiones que podemos hacer, pero sí creo que es muy gráfico en la vivencia, en la memoria de, no cabe ninguna duda, quien fuera el constitucionalista más importante del siglo XX en Chile, que hizo el tratado más importante de la Constitución del 25 y que también, creo yo, ha hecho uno de los tratados más importantes de la Constitución de 1980. Para él, el plebiscito del 89 tiene ese significado. La reforma constitucional del 2005 es otro momento que todos hemos escuchado, que también tiene mucha relevancia. Pero ahí es donde yo creo que tenemos que plantear una pregunta, que todavía no está resuelta. Y la pregunta es, ¿por qué la izquierda y luego la centroizquierda desechó tan pronto la Constitución tras la reforma del 2005? La reforma de 2005, la reforma de Lagos, es definitivamente una reforma que tiene una vocación de cambio profundo. Es una reforma que, hay que decirlo, tiene una vocación de nueva constitución. Las constituciones no solo nacen cuando se dice que esta es una nueva constitución. Muchas veces las constituciones son nuevas porque los relatos políticos, porque el devenir de la historia constitucional de un determinado país la transforma en nueva constitución. Es muy interesante el caso de la Constitución del 25. La Constitución del 25 fue formalmente, originalmente, una reforma profunda, no cabe ninguna duda, pero una reforma a la Constitución de 1833. Pero al poco andar, en la mente de todos, se transformó en una nueva Constitución.
Pues bien, creo yo que el 2005, algunos, Lagos ciertamente, y otros más, tenían en su mente esta idea, que tras la reforma del 2005 pudiéramos decir que Chile tenía una nueva constitución. De hecho, el presidente Lagos lo dice, pero hay otros hitos que también dan cuenta de que no solo las palabras, sino que también los símbolos pretendían hacer lo mismo. Primero, la firma de todos sus ministros. Ya eso se ha escuchado y la Constitución hoy día lleva la firma de los ministros de entonces. Segundo, la eliminación de los artículos transitorios. Eso se fue en alguna discusión en la Cámara de Diputados, pero eso da una señal formal de eliminar los artículos transitorios que habían regulado la transición. Es decir, eran los artículos, o no solo la transición, sino que también el post-constitución de 1980 a la llegada de Patricio Aylwin en 1990. Eso también tiene un elemento simbólico. Pero hay más, también la Constitución se promulga el 17 de septiembre. Y eso no es solo un día antes de un fin de semana largo, probablemente el 18 de septiembre y fiestas patrias, sino que además para el constitucionalismo el 17 de septiembre también tiene una gracia. Y quizás algunos ya lo saben, pero el 17 de septiembre de 1787 fue suscrita la Constitución de Estados Unidos. Es decir, hay también ahí un símbolo, así como muchos países latinoamericanos celebran o celebraron entonces su independencia el 4 de julio, simbolizando una cierta adhesión con la independencia de Estados Unidos. Bueno, también hay aquí, es solo un símbolo, pero esos símbolos que también dan vida a relatos. Pero bueno, nada de eso, nada de esto que yo estoy narrando, ni otra serie de hechos, permitió que pocos años después la centroizquierda abandonara esta que pretendía, quería, aspiraba a ser una nueva constitución. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué fue lo que ocurrió en la mente de la centroizquierda entre el 2005 y el 2009, el 2010, que creo yo se inicia el proceso de abandono? Bueno, yo esbozo una teoría en el libro, quizás hay varias más, pero ciertamente creo este es un tema que requiere todavía mucha reflexión. ¿Por qué el 2009 y más intensamente en la elección del 2013 ocurre lo que ocurre en cuanto a relatos políticos por nuevas constituciones? Ciertamente ahí interviene también los movimientos estudiantiles del 2011, pero ya antes la centroizquierda había esbozado en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle del 2009 una propuesta de cambio constitucional. Era muy distinta a la que luego prosperó, era una propuesta en el Congreso, no una asamblea constituyente, y una serie de otras diferencias. Pero ya ese relato de nueva constitución, tan solo 4 años después de este momento simbólico, epifánico, que Lagos nos regalaba, se abandona, se desecha una transformación, una mutación de la Constitución de 1980 o un uso de la reforma del 2005 como un relato de nueva Constitución para reclamar ya directamente que debe convocarse a alguna instancia para dictar una nueva Constitución y superar la de 1980. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la reflexión que hace la centroizquierda? ¿Es suficiente? ¿Es correcto el diagnóstico que se hace? Yo he sido siempre muy crítico de ese abandono, he sido muy crítico de esa crítica un poco que yo no llamaría débil, pero sí una crítica no suficientemente convincente, al menos para mis estándares, hacia la Constitución de 1980 con todas sus reformas a partir del 2010. Pero ahí está, es lo que ocurrió. Y eso hasta, como sabemos, el 2014, cuando la presidenta Bachelet transforma la nueva Constitución en uno de sus relatos más importantes, junto con la reforma educacional y también la reforma laboral y tributaria. Y la nueva Constitución entonces genera todo un movimiento que la verdad no es un gran movimiento ciudadano, pero sí es un movimiento en las bases
de la centroizquierda. Yo tuve la oportunidad de participar en los CELA, en los encuentros locales, en los encuentros regionales, y percibir, al menos desde la experiencia, que ahí no asistían a el ciudadano, la señora Juanita, como se solía decir, sino que dirigentes políticos, estudiantiles o vecinales de sectores de centroizquierda. Y luego sabemos cómo terminó ese proceso. Ese proceso termina un poco criticado, ese proceso termina con bastantes dudas, con bastantes cuestionamientos, termina con un deseo de cambio constitucional bastante dormido, bastante dormido. Y el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a mi juicio correctamente, lo que hizo fue no pretender continuar ese proceso, puesto que había sido electo como el candidato del signo contrario, es decir, no tomar esa posta, sino que solo plantear algunas reformas constitucionales que se consideraban relevantes, principalmente la reforma al Tribunal Constitucional, la reforma a la Contraloría y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, según uno puede leer en su programa de gobierno. Ese era el relato constitucional, un poco más, un poco menos, pero ese era el relato constitucional más profundo y acabado del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tenía, por cierto, otras cosas, pero en la decisión inicial fue, bueno, avancemos con estos temas. Y llega el 18 de octubre. El 18 de octubre creo que todavía nos queda mucho tiempo para interpretarlo. A mi juicio, obviamente, cambia todas las cosas. Lo que sucedió fue excesivamente intenso. Pero no solo fue intenso por la violencia asociada, que es sin duda brutal, que es sin duda una cuestión fuera de toda razonabilidad, sino que también la intensidad ocurre en otros dos hitos que yo creo que vale la pena intentar interpretar. El primero, además de la violencia, es el significado que la izquierda le dio a los hechos de violencia. Porque la significación que se les da también construye un relato político hacia el futuro. Y ese es otro tema que tendremos que estudiar hacia el futuro. ¿Por qué razón la izquierda llenó de significado ese 18 de octubre de la forma que lo llenó, como una reivindicación legítima, justa, donde la violencia parecía ser una cuestión accesoria y no principal, pero donde finalmente había una cierta justicia por el reclamo que el fuego parecía indicarnos? Yo creo que hubo mucho oportunismo, yo creo que hubo mucho de nostalgia revolucionaria y probablemente hubo mucho más y otros temas que diversos libros que se han escrito sobre la materia han intentado interpretarlo. Este libro no busca eso, pero creo que sí, para una reflexión como la nuestra, al menos debemos hacernos esa pregunta. Pero no es solo la izquierda la que significa el 18 de octubre, sino que también hay otra cuestión que nos debe llamar la atención de ese día y de los días y semanas siguientes. No solo la violencia desatada, desmedida, irracional, no solo la posición y la interpretación que hace la izquierda de estos hechos, sino que también la cierta legitimidad que adquiere en la ciudadanía los hechos de violencia. Y eso podremos discutirlo, pero se aprecia en encuestas, se aprecia, quiero decirlo, y estoy seguro que a todos nos pasa en alguna medida, en ciertos contextos en los que cada uno de nosotros nos movíamos, en donde uno supondría que hechos de la entidad que ocurrieron ese día iban a ser mirados con total distancia, total desprecio. Pues bien, amigos, parientes, amigos de amigos, conocidos, colegas de trabajo, en alguna medida comparten, legitiman o al menos les prestan un piso para intentar salvarlos. Todo eso es una discusión sociológica, es una discusión que puede llevarnos a otros campos, pero me parece que lo que allí ocurre está íntimamente ligado a lo que ocurre más tarde.
¿qué es lo que hizo el gobierno en esta materia? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Pues bien, se la jugó principalmente por una descompresión por la vía de la política. El Estado de Derecho pende muchas veces de hilos muy delgados, que son los hilos de la confianza, los hilos de un cierto temor al castigo. Pues bien, aquí todos esos hilos se cortaron y había que nuevamente componerlos, reconstituirlos por la vía de la política. Obviamente siempre hay otras salidas. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber en su momento pensado que más que entregar, comillas, la Constitución, más que jugar la carta de la Constitución, pudieron haberse jugado otras cartas que, a juicio de quizá algunos de ustedes, eran menos importantes, como por ejemplo el término del gobierno, como por ejemplo el adelanto de las elecciones. Pues bien, a mí me parece que esa es una lectura equivocada, que pensar que la Carta Constitucional debía haber sido la última y debía haberse entonces antes entregado otra serie de cartas o pagado otra serie de precios, a mí me parece que es equivocado. Es el inicio de gobiernos breves hacia el futuro, de situaciones de inestabilidad como las que, por ejemplo, conocemos tan cerca en Perú. Estoy seguro que muchos pueden haber escuchado a personas que decían que hubiera sido mejor la renuncia del gobierno, pero creo, como digo, que eso es un error. Y lo quiero decir no solamente desde lo que yo escribí ahí, sino que también citando a Jaime Guzmán, que escribió el año 78 en unas jornadas de derecho público, y dijo lo siguiente respecto a la Constitución. Dijo, una constitución política y una institucionalidad jurídica en general no pueden ser consideradas ni como un fin en sí mismas, ni como una especie de vara mágica capaz de asegurar los objetivos que ellas se proponen. Eso de la varita mágica es perfecto, nosotros lo entendemos, todos tenemos claro que la Constitución no es la solución de todos nuestros problemas. Pero fíjense que también dice que una Constitución no puede ser considerada como un fin en sí mismo. Y luego agrega, no son un fin en sí mismas en cuanto toda forma de organizar la convivencia social responde al deseo de que ésta se rija por ciertos valores a cuya validez y vigencia se ordena la norma jurídica en carácter de medio, 1978. Pues bien, en octubre del 2019, en noviembre del 2019, todo indicaba que en esas semanas la Carta Constitucional, jugar la Carta de la nueva Constitución, era la que había que jugar, porque era la única que permitía encauzar por la vía institucional una nueva organización de la convivencia social que respondiera al deseo de que ésta se rija por ciertos valores a cuya validez y vigencia se ordena la norma jurídica. Y en eso último parafraseo a Jaime Guzmán. En consecuencia, me parece que esa carta era la que entonces debía jugarse. Y por eso el acuerdo del 15 de noviembre, que generó esperanza, que luego generó algún tipo de escepticismo, pero del cual yo sigo confiando y esperanzado, nos abrió un camino institucional para salir de la crisis. Si esto va a terminar bien o mal, no lo sabemos. Este es un partido que se juega minuto a minuto, como dice John Elster, que estudia estos temas desde hace mucho tiempo. Los momentos constitucionales son los peores momentos para discutir constituciones, porque uno debería discutir constituciones en ambientes de deliberación reflexiva, racional, pero los momentos constitucionales son por definición momentos de crisis. Entonces las constituciones se discuten cuando menos debiéramos discutir constituciones. Por eso entonces tenemos que estar muy atentos a que el ambiente de discusión constitucional muchas veces nos va a impedir ser lo suficientemente reflexivos. La tensión revolucionaria siempre va a estar ahí y debemos apagarla por la vía institucional, por la vía de la política, por la vía de los acuerdos y no por otra vía. Pues bien, esa es la primera parte de lo que quería comentarles, una pequeña interpretación en clave constitucional de el cómo llegamos a esto. Vamos ahora, en los 5 minutos que me quedan, a enunciar contenidos, discusiones de contenidos que yo creo van a estar presentes de modo general y luego más específico a partir de mayo.
yo creo que nosotros podemos decir que seguramente van a haber al menos 3 niveles de temas que van a ser discutidos en la Convención Constitucional. El primero es una discusión sobre el poder. Toda constitución finalmente tiene también una discusión sobre el poder. Y esta discusión sobre el poder se da en distintas facetas. La primera faceta es el poder presidente-congreso. ¿Cómo resolvemos ese equilibrio? ¿Cómo resolvemos esa distribución de poderes? Y esa discusión nos lleva a una discusión que a mí me parece tremendamente importante, que en el libro yo desarrollo, que es la discusión sobre régimen de gobierno. Yo sigo siendo, a pesar de la moda semipresidencial, sigo siendo un presidencialista. Creo que el semipresidencialismo que predican algunos es finalmente transferir el poder a la fronda, en este caso a la fronda parlamentaria, que es la que designa a quien manda, al jefe de gobierno, y quitarle de alguna medida el poder a quien designa el pueblo a través de la elección directa. A mí me parece que si eso regularmente ya es riesgoso, hoy día es una fatalidad, porque pensemos en qué capacidad va a tener la fronda para designar a un primer ministro que se oponga, que limite, que no siga o que obstruya finalmente las decisiones, el programa que ha prometido el presidente electo por millones de votos. Creo entonces que ahí hay un problema, pero ciertamente esa va a ser una discusión sobre el régimen de gobierno. Y también creo que el sistema semipresidencial es un sistema que tiene inscrita la semilla de la inestabilidad. Fíjense ustedes que Joaquín Fermandois, en su libro reciente, llama a lo que nosotros usualmente estudiamos como el régimen parlamentario o pseudo parlamentario de 1891-1925, lo llama como un sistema semipresidencial sin disolución de Cámara. Pienso que esa experiencia es la que nos tiene que hacer dudar de un cambio de régimen de gobierno, pero sí podemos avanzar hacia lo que yo denomino un presidencialismo de coalición, sobre el cual podemos conversar más adelante, que es un presidencialismo que en resumen lo que hace es intentar atraer con más fuerza institucional y reglas institucionales a el oficialismo en el Congreso, a la moneda, y también intentar generar mecanismos de cooperación con la oposición. Todo eso lo podemos discutir más adelante. Pero esa no es la única discusión sobre poder que va a haber. También va a haber una discusión sobre poder entre Santiago y regiones, es decir, cómo distribuimos el poder ahí, y también una discusión sobre poder entre instituciones mayoritarias e instituciones contramayoritarias, es decir, entre la decisión de la mayoría y aquellas instituciones que suelen limitar las decisiones de la mayoría. No solo el Tribunal Constitucional, que nos nace a nosotros en como primer ejemplo, sino que también la Contraloría, el Banco Central, los tribunales y tantos otros que operan como instituciones que limitan en alguna medida la decisión mayoritaria. Segunda gran discusión es el rol del Estado. Esa discusión se va a dar, creo yo, en algunas cláusulas y reglas, pero se va a dar, a mi juicio, principalmente a nivel de la discusión de principios. Y esa va a ser una discusión muy intensa porque hoy día hay una creencia muy fuerte, yo soy escéptico de ella, de que esta sería la constitución de la subsidiariedad. Yo creo que esta pudo haber sido la constitución de la subsidiariedad, pero las constituciones son cuerpos vivos, como dicen los americanos, y hoy día esta es una constitución muy distinta a aquella diseñada originalmente, y por lo tanto también creo que es una constitución muy distinta a aquella que pudo haber sido llamada la constitución del Estado mínimo, de la subsidiariedad. Pero más allá de cualquier cosa, ciertamente va a haber una discusión sobre el rol del Estado, si es que se importa la cláusula del Estado Social de Derechos, o si es que se da esta discusión sobre la subsidiariedad en torno a lo que hemos escrito últimamente sobre subsidiariedad. A mí me parece que lo razonable es no despreciar lo que se ha escrito tanto a favor o en contra de la subsidiariedad en los últimos 30, 40 años y dar la discusión sobre el rol del Estado y tener en la convención el debate sobre el rol del Estado en el marco del artículo primero, por ejemplo, en el marco de la autonomía de los cuerpos intermedios, del Estado al servicio de la persona y de tantas otras cláusulas
de las cuales se dice emana la subsidiariedad, más que importar una cláusula extranjera, europea, igualmente ambigua, como el Estado Social de Derecho. Tercer tema y final, el catálogo de derechos. A mi juicio, ahí va a haber una enorme discusión y la pregunta será si es que seguimos la tendencia latinoamericana o si seguimos la tendencia europea. La tendencia latinoamericana es una tendencia a hacer crecer considerablemente los catálogos de derechos. Fíjense ustedes que en Colombia está consagrado el derecho al aprovechamiento del tiempo libre. En Colombia, que o sea, un país que uno mira y su constitucionalismo uno lo mira con gran respeto. El derecho al aprovechamiento del tiempo libre. En Brasil está consagrado el derecho al ocio. En Bolivia está consagrado el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Con calidad y calidez humana. O sea, uno puede reclamar la calidez humana. En México está consagrado el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. La pregunta es si vamos a seguir en la consagración de nuestros derechos estas tendencias de constitucionalizar como derechos aspiraciones, bonitas intenciones, buena onda y todo eso, o vamos a seguir una tendencia más europea que es más tímida, más limitada, más, digamos, contenida en materia de consagración de derechos, al punto de que algunos países europeos ni siquiera consagran derechos sociales. Creo yo que la tendencia de la política, la tendencia que hemos visto en los programas de los candidatos, la tendencia que hemos visto en una serie de partes en último tiempo, es a consagrar y a configurar como derechos una serie de aspiraciones. Eso tiene mucho riesgo, tiene el riesgo de la inflación de derechos, tiene el riesgo de la desvalorización de derechos, tiene el riesgo de la conflictividad, tiene el riesgo de la judicialización y tantos otros. Pero no solo el catálogo de derechos es aquello que nos debe interesar, sino que también nos debe interesar en esta materia la discusión sobre el rango de los tratados internacionales. Una forma de inflación de derechos es a través de la constitucionalización, o más bien de la incorporación a nivel constitucional de tratados internacionales, que es también una tendencia ya no solo latinoamericana, sino que también de otra serie de países del mundo. Entonces, sobre los derechos también habrá una gran discusión. Y obviamente habrá otra serie de temas que serán debatidos, que son muy interesantes y que dan para más que un seminario cada uno. Por ejemplo, la discusión en torno a la Constitución de los pueblos indígenas, la discusión en torno a la Constitución y la igualdad de género, la discusión en torno a la Constitución y los requerimientos de la sociedad de Chile actual. Bueno, todos esos son temas que estoy seguro van a estar también en la convención y será tremendamente interesante discutir al respecto. Con esto entonces cierro esta primera parte de mi intervención, agradeciendo nuevamente por esta invitación y motivándolos a seguir conversando en el tiempo que nos queda sobre estas materias. Muchas gracias, Sebastián. Muy agradecido por la reseña, por este resumen que es difícil hacer en un tiempo tan corto. Yo quisiera partir preguntándote, a la vez que insisto en instar a las personas a que nos hagan preguntas, en lo siguiente. Dijiste en algún momento, e incluso también citando Guzmán, que las constituciones ordenan nuestra convivencia, ¿verdad? Si se definió que la salida política a la revuelta y a la insurgencia era la Constitución, ello supone que tenemos un nudo de convivencia que está en la Constitución. ¿Ah? Bueno, de hecho, para muchos nuestro problema es la Constitución. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el gran nudo de convivencia, más allá de las discusiones que tú dices, que los debates grandes que se van a dar? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál o cuáles, si es el gran nudo de convivencia o el más importante que debiera saldarse, sin perjuicio que, insisto, abriste un abanico de debates que debieran darse ahí, desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? De uno que diera que destrabara, digamos, ¿no? Nuestros problemas de convivencia, suponiendo, insisto, que están en la Constitución, y por eso fue esta la carta
que merecía ocuparse para salir de este problema. Bueno, gracias, Claudio. Lo que tú dices es muy importante, creo yo, porque efectivamente, a mi juicio, la convivencia es un tema que debemos atender. Pero también, y algo desarrollo en el libro cuando me pregunto cómo salimos de esto, es decir, cuando intento dibujar el problema constitucional. Porque, como dice un profesor de Estados Unidos que ha escrito mucho sobre muchos temas, que es Cass Sunstein, dice que toda constitución viene a resolver un problema. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro problema? Es muy sencillo identificar nuestro problema cuando, por ejemplo, miramos la constitución del 25. Entonces, ahí el problema era la gobernabilidad del parlamentarismo. También es más fácil identificar el problema cuando llegamos a la Constitución de 1980, donde había un problema que era la existencia de la mitad del mundo, la Unión Soviética y los países de la órbita soviética, que buscaban el término de la democracia y la instauración de sociedades totalitarias. Bien, entonces, ¿cuál es qué problema intenta resolver la Constitución de 1980? También podemos identificarlo ahí. Pues bien, ahora, ¿cuál es el problema que intenta resolver esta Constitución? Y las constituciones intentan resolver problemas que normalmente están en el nivel de la estructura, el nivel de las instituciones, en el nivel de los acuerdos fundamentales. Pero es muy difícil que una constitución resuelva problemas de convivencia. Si nosotros queremos resolver problemas de convivencia, un momento constitucional, está bien, puede motivar que reflexionemos sobre nuestra convivencia. Pero una constitución no va a resolver por sí sola los problemas de convivencia. Así como tampoco una constitución va a resolver por sí sola los problemas de la política. Yo creo que hoy día, en gran medida, el problema nuestro es que tenemos una política polarizada, que tenemos una política trabada, que tenemos una política demasiado construida en la lógica amigo-enemigo, y que tenemos también eventualmente un problema de convivencia. El problema genuinamente constitucional, a mi juicio, es un problema que es importante, pero no es determinante. Por eso entonces pienso que nosotros tenemos que seguir en una reflexión sobre estas materias, en el sentido de que cuando pase la discusión constitucional, no vamos a haber resuelto los problemas que nos aquejan, no vamos a haber resuelto lo más profundo de aquello que eventualmente nos causó el descontento, la violencia, que causó todo lo que hemos visto. Y eso es una cuestión de convivencia. Por eso entonces la Carta Constitucional no es la única carta. Esta es una carta que la política tiene que tomar, pero también tiene que transformar más adelante en una opción para modificar, cambiar la forma de hacer política en Chile y también, creo yo, eventualmente una reflexión que nosotros debemos tener sobre la forma que convivimos. Y olvidar eso es terminar el cuento antes del punto final. Es terminarlo en la primera parte del cuento. El cuento es más largo y tenemos que construirlo también pensando en la política y en la convivencia. Gracias, Sebastián. Ignacio Rodríguez ha pedido la palabra para preguntar. Le habilitaremos el micrófono. En cualquier momento. Ignacio, tu micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ya, perfecto. Gracias por la presentación, Sebastián. Estuvo muy buena. Lo que yo quería preguntar es que, imaginando que sigamos la tendencia latinoamericana, vale decir que la nueva constitución goce de un amplio catálogo de derechos, ¿cómo podríamos solucionar todos los problemas prácticos que vengan de eso? Yo creo que en lo personal, ¿es posible imaginarse un listado único como existe actualmente en el artículo 19? ¿O sería mejor separar los distintos derechos en distintos títulos
cada uno con sus recursos o medidas de protección particulares? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, relacionada con el tema de los juegos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, Siempre se habla del problema de que si el presidente de la República no cuenta con mayoría en el Congreso, no puede gobernar o se le hace muy difícil gobernar, y ese yo creo que fue uno de los grandes problemas que vivió el actual gobierno durante los 2 primeros años. En ese sentido, ¿es realmente bueno, beneficioso que exista un presidencialismo tan rígido como el que existe actualmente? Yo creo que sí, pero da para pensar, ¿existe alguna otra fórmula que se pueda evaluar para que esa dinámica, para que el proceso legislativo fluya de mejor manera en el Congreso? Eso, Sebastián. Gracias, Ignacio, por la pregunta, por las dos preguntas. Intentaré responderte brevemente cada una de ellas. Mira, la primera es una larga discusión, porque si es que interpreto bien tu preocupación, lo que nosotros debiéramos intentar es construir fórmulas para que estos catálogos inflados, desbordados, tengan efectos acotados en la judicialización, en el conflicto y en la desvalorización de los derechos. Y yo creo que esas fórmulas, en lo que tú apuntas, es muy importante hacerlo. Es pensar de qué manera podemos evitar que estas declaraciones se transformen, por ejemplo, en límites a la deliberación política, o que se transformen, por ejemplo, en presiones de gasto fiscal muy intensas, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Solo sobre ese problema hay mucho que discutir. Algo abordo en el libro y posiblemente, y seguramente hay mucho más que tratar. Yo quisiera decir 2 o 3 ideas sobre eso. Lo primero es que en el mundo y también en Chile se ha probado más o menos ineficaz estas separaciones que se hacen y, por ejemplo, que intenta nuestro artículo 20 entre derechos que son reclamables a los tribunales y derechos que no son reclamables a los tribunales. Es decir, ni que construyamos una muralla china, el día de mañana los jueces van a limitar la justiciabilidad de ciertos derechos y renunciar a la otra. Colombia, Chile y tantos otros son países que muestran que estas murallas chinas siempre son perforadas. Y los jueces finalmente terminan adjudicando sobre la base de derechos pese a que no sean justiciables. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo con un poquito más de escepticismo. Donde yo creo que sí podemos avanzar, y el constitucionalismo europeo nos ofrece algunas ideas, en evitar que las declaraciones de intenciones, de derechos, de mandatos, de todas estas cosas, en las cláusulas de derechos generen una presión fiscal que hagan insostenible un presupuesto balanceado, o que, como en Colombia, impliquen que los tribunales terminan asignando gasto público, y no poco. Y para eso entonces creo que hay fórmulas, y Europa tiene cláusulas presupuestarias en las constituciones, tiene reglas fiscales y toda una discusión que no es del caso de tenernos ahora, pero sobre la cual se ha escrito bastante y que yo creo que nosotros tenemos que mirar con atención. Porque si hay un riesgo de un catálogo de derechos muy excesivos, no es tanto la judicialización, que ciertamente es un riesgo, pero también es la presión fiscal, es decir, que el día de mañana el Estado tenga que financiar todo. ¿Por qué? Porque yo siempre reclamaré un derecho a una vejez de calidez humana, a la práctica del deporte y todo ese tipo de declaraciones que hemos visto. Y hay otras, muy cortito, creo que también uno pudiera pensar en cómo guiar al juez en la interpretación de los derechos. Es decir, la misma preocupación que tuvo Andrés Bello cuando escribió el Código Civil, pero respecto de los jueces y la ley, creo yo, tras varios años, creo yo que nosotros podemos tener respecto a los jueces y la Constitución. Bello no tuvo el problema de los jueces y la Constitución por las razones que sabemos y por el rol de la Constitución en el siglo XIX. Pero hoy día, si Bello viviera, yo creo que nos diría esto que reflexioné yo para intentar limitar la discrecionalidad del juez o acotarla en cierta medida,
es un problema que ustedes tienen que reflexionar ahora sobre la base de la relación juez-constitución. Y yo creo que ahí hay también fórmulas que pudieran explorarse. Segunda pregunta, la pregunta es sobre sin mayorías, ¿se puede gobernar o no se puede gobernar? Eso es una pregunta muy interesante porque si nosotros concluimos que sin mayorías no se puede gobernar, entonces pasemos directamente a un régimen parlamentario. Ni siquiera uno semipresidencial, vamos a un parlamentario porque ahí tenemos mayoría y en el Congreso y ocupa el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que nuestra tradición presidencial nos enseña que hay decisiones legislativas y decisiones de gobierno. Entonces, en un régimen presidencial, la decisión de gobierno o decisión de administración es una decisión que no depende de la decisión legislativa. La decisión legislativa es importante, no cabe ninguna duda, y lo vemos todos los días en los diarios, cuando el Congreso bloquea la reforma previsional, bloquea este otro proyecto de ley, etcétera, etcétera. Pero el gobierno y la administración, pese a que no tenga mayoría en el Congreso, sigue funcionando. Entonces usted se fue a vacunar, el de Maya también pudo, y todo el rol de administración y gobierno sigue en funcionamiento. Entonces yo creo que un régimen presidencial tiene que comprender que si no forma una coalición mayoritaria, va a haber dificultad en la decisión legislativa, pero no necesariamente va a haber dificultad en la decisión de gobierno. Y hoy día los ejecutivos gobiernan, a los ejecutivos se les evalúa por su capacidad de gobernar, no en Chile se evalúa por muchas cosas difíciles de entender, pero en el mundo los ejecutivos gobiernan y están llamados a gobernar, por eso los ejecutivos hoy día son el poder más importante y el Congreso es un poder reactivo, el Congreso no gobierna, el Congreso reacciona. Por diversas razones. Por eso entonces yo quiero poner un signo de duda a esta idea de que sin mayorías no se pueda gobernar. Yo creo que sin mayorías se puede gobernar, sin mayorías es más difícil legislar, pero sí se puede gobernar. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el régimen que asegura una mejor gobernabilidad? Y yo creo que el semipresidencialismo no lo hace. Gracias, Sebastián. La siguiente pregunta la va a formular Luis Sánchez, a quien ya le avisamos que tuviera su micrófono, atento a su micrófono. Luis, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Muy bien, dale. Perfecto. Primero que nada, bueno, también muchas gracias, Sebastián, por la exposición. Y la inquietud que tengo va un poco por la otra punta en relación con la pregunta que se planteó recién. Está obviamente el peligro de que se establezca este catálogo de derechos sin fin, podríamos llamarle. Pero por otro lado, también hemos escuchado, podríamos llamarle ya una tendencia, incluso en nuestro sector, a plantear esta idea de la constitución mínima. Y algunos nos podría inquietarnos, por decirlo menos, esa idea desde la perspectiva de que estamos, yo creo que podemos decir con tranquilidad en nuestro país que tenemos una izquierda bastante radicalizada y bastante estatista. Entonces uno podría pensar, bueno, una constitución mínima plantea el peligro de que al no estar cuestiones quizás de cierta relevancia reguladas a nivel constitucional, eso abre la ventana a una mayor discrecionalidad administrativa o que el Estado se extienda a ámbitos que hasta hoy le estaban vedados o que eso termina definiéndose en un rango legal. Entonces me gustaría saber tu impresión, tu parecer respecto a ese peligro y si hay ejemplos en otros países para explorar o para estudiar de constituciones mínimas o constituciones con un catálogo más bien reducido y con ciertas experiencias que podrían ser extrapolables a Chile. Eso, gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, es un gran tema. Yo creo que en abstracto, si nosotros construyéramos nuestra constitución en un país nuevo, si nosotros reflexionáramos sobre estos temas sin estar insertos en una tradición constitucional, creo que la idea de una constitución mínima es sumamente atractiva. Pero el problema es que nosotros estamos insertos en dos flujos. En primer lugar, estamos insertos en el flujo de nuestra historia.
Carlos Nino, un constitucionalista argentino que murió en los 90, a quien yo tengo gran admiración, señalaba que escribir constituciones es como construir catedrales medievales, que se construyen una generación tras otra generación. Es decir, nunca una generación termina definiendo todo, porque la generación actual construye sobre aquello que construyó la pasada, y la próxima generación puede cambiar un poco lo que nosotros construyamos, pero la verdad es que debe seguir un cierto camino. Y entonces, sobre esa base, es que nosotros estamos primero en un flujo de nuestra propia tradición, y no es tan fácil reaccionar por la vía del minimalismo a esa tradición. Pero hay un segundo flujo que tenemos que considerar, que es el constitucionalismo global. Nuestra discusión constitucional también dialoga con lo que se ha escrito y pasa en el mundo en el último tiempo. Y entonces ahí también el constitucionalismo global nos da cuenta de constituciones que no son particularmente mínimas, sino que por el contrario, son constituciones que responden preguntas acuciantes para la sociedad que las escribe, o que intentan responder preguntas acuciantes para la sociedad que las escribe. Por eso entonces tienen, por ejemplo, cláusulas de precompromiso. Pensemos en la Constitución alemana o la Constitución sudafricana de los 90. Tiene muchas cláusulas de precompromiso, es decir, dice, nosotros tuvimos estos problemas y no queremos tenerlos de nuevo, por lo tanto escribamos estas soluciones. Y así una serie de otras constituciones del mundo hoy. Dicho eso, es decir, por estos dos influjos, nuestra propia tradición y la tradición del constitucionalismo global, que da cuenta de constituciones que intentan fijar cláusulas de precompromiso que solucionen problemas actuales o que guíen la solución de problemas actuales, es que yo creo difícil que podamos ser completamente fieles a una constitución mínima. Ahora, dicho eso, sí pienso que en ciertas materias que hoy día intentan constitucionalizar todas las soluciones, también tenemos que responder con la importancia de constituciones discretas, de catálogos de derechos sobrios, que no resuelvan todas las preguntas, que dejen soluciones a la política del día a día, que no congelen a la próxima generación una serie de respuestas. Y eso yo creo que es valioso y lo podemos hacer en el marco de nuestra discusión constitucional y de nuestra propia tradición. Es valioso que la próxima generación, que la política del día a día pueda tener un amplio campo de decisión en una serie de materias y la Constitución solo contenga pisos mínimos, cuestiones fundamentales. Eso yo creo que hay que defenderlo con mucha fuerza, sin olvidar nuestra propia tradición y sin olvidar que algunas respuestas de precompromiso tendremos que resolver. La próxima pregunta la va a formular Javiera Crisóstomo. Hola, profesor, gracias por su presentación. Se escucha bien, ¿no es cierto? Muy bien. Mi pregunta está relacionada con una de las preguntas anteriores respecto a los regímenes de gobierno, porque últimamente hemos sido testigos de ciertos intentos por parte de los parlamentarios, sobre todo la oposición, que presentan proyectos de ley que exceden de sus funciones, muchos siendo iniciativa exclusiva del presidente de la República, como han sido, por ejemplo, el primer, segundo y ahora tercer retiro de fondos previsionales. Y en particular quisiera comentar una situación que se dio en la discusión de la reforma de pensiones, donde el senador Letelier, que además es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, eliminó palabras del texto sometido a votación para modificar el sentido global del mismo, divergiendo del presentado por el Ejecutivo. Entonces, frente a las críticas de los demás senadores presentes, el senador respondió que si no estaban de acuerdo, que lo llevaran ante el Tribunal Constitucional. Entonces, en este contexto, profesor, mi pregunta es, ¿de qué manera cree usted que se debiera afrontar esta discusión cuando parece ser que se ha perdido todo el respeto por nuestras instituciones? Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Ese es un problema profundo de nuestra política. Creo yo que hay algo de ingenuidad, hay algo de incluso de ignorancia, si es que se supone que el respeto a las reglas, el respeto al derecho,
depende de si esta constitución cambia o no. Es decir, lo digo de otra forma, si es que la política o algunos políticos no respetan esta constitución, la probabilidad de que no respeten la otra o que se genere una cultura de incumplimiento es muy alta. No por el simple hecho de que nace una nueva constitución, se recupera, renace la cultura de cumplimiento. Por eso, la regla, las constituciones, las leyes deben cumplirse mientras estas estén vigentes. Y la cultura del resquicio debe ser muy criticada. Y creo que en eso no debemos equivocarnos. De lo contrario, corremos el riesgo de que finalmente todo se debilite. No solo la cuestión constitucional, sino que también nuestra propia forma de entender aquello que podemos hacer y aquello que no podemos hacer. En este sentido, creo que hay también leo una pregunta de Iván Cheuquelaf, a quien aprovecho de saludar con mucho cariño, que me parece atiende al punto principal, que muchos de todos estos problemas no son propiamente constitucionales, sino que están más bien vinculados con la forma que tenemos de hacer política. Yo creo que la recuperación o la regeneración de la política no necesariamente pasa por un cambio constitucional. Las políticas en los países mejoran o empeoran sobre la base de las mismas constituciones. No hay una norma constitucional que pueda decir, oiga, hagamos una mejor política. Por eso creo que, claro, uno puede modificar, puede cambiar algunas cosas. Creo que una discusión sobre el sistema electoral es una discusión que va a tener mucho efecto en la forma que tenemos de hacer política. Pero ese tipo de debates son muchas veces debates no constitucionales, sino más bien debates legales. En cualquier caso, a lo que tenemos que atender es a la forma en que nosotros consideramos aquello que es decente o indecente en materia política. Y eso es básicamente una parte, o está inscrito en lo que se ha venido a denominar la Constitución no escrita. Es una cuestión muy ambigua, pero es así. Todos los países tienen una Constitución no escrita, tienen límites de aquello que es tolerable, que no son límites que están estampados en una norma que se puede leer, sino que son límites que muchas veces quedan estampados en los acuerdos, en la forma que tendremos de hacer política. Por eso entonces yo aspiro que este momento constitucional sea también una forma nueva de hacer política, que la convención y que quienes lleguen a la convención logren transmitir a quienes hoy día están en el Congreso una nueva cultura de hacer política, una nueva cultura de acuerdos, de respeto de las reglas, de amistad cívica, de un temple de deliberación racional, en fin, todo eso pienso que es muy importante, aunque no hay norma constitucional que lo pueda reflejar. Gracias, Sebastián. Oye, aprovecho también de comentar que hay una pregunta del director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Quiero saber si podemos habilitar el micrófono a Emiliano García, que tiene una pregunta. Si Emiliano está ahí. Ahí activamos a Emiliano. Hola, Emiliano. Hola. ¿Se Ahí escucha? Muy bien. Bien. Hola, profesor Sebastián. Bueno, mi pregunta es bastante simple. En realidad quizás da para discutir muchos otros temas, quizás da para escribir mucho también, pero básicamente si existe algo así como una tradición constitucional chilena, y si existe, cuáles son las instituciones, digamos, que sostienen esa tradición, y finalmente si es relevante o no al momento de resolver nuestros problemas de convivencia. Pensando en que obviamente si estamos hablando de una tradición constitucional chilena que comprende ciertas instituciones, pero de qué manera esas instituciones pueden influir, si se quiere, sociológicamente en nuestros problemas políticos. Eso. Muchas gracias, Emiliano. Es una pregunta larga, o más bien es una pregunta breve para una respuesta larga, pero yo me atrevo a decirte que sin duda sí existe una tradición constitucional chilena. Creo que el presidencialismo está íntimamente inscrito, la figura del presidente está íntimamente inscrita en nuestra tradición constitucional.
el Poder Judicial independiente del mismo modo, incluso el rol del Congreso como el espacio de deliberación política más importante en la historia de Chile, según dice Sofía Correa, son también parte de nuestra tradición constitucional. También agrego una sociedad civil sólida, una sociedad civil que colabora y contribuye al bien común, y tantas otras. Quien yo creo que lo ha escrito, a mi juicio, de modo magistral es Bernardino Bravo. Nuestro Premio Nacional de Historia tiene muchos libros sobre esto. Él le llama la Constitución no escrita y se ríe muchas veces de las constituciones de papel y les da poca importancia a estos puros papeles. Y él dice, bueno, hay una tradición constitucional, una constitución no escrita que está muy presente en la historia de Chile. Ahora, si esa constitución no escrita es el camino que tenemos para resolver nuestros problemas de convivencia, o digámoslo de otra forma, si esa constitución no escrita es la que nos permite reconstituir la política, reconstituir la convivencia, incluso reconstituir nuestro pacto constitucional, creo que requiere de mucho más, requiere de una reflexión mucho más profunda y sobre todo requiere de un esfuerzo no exclusivamente jurídico-constitucional como el que hoy día pareciera estar teniendo, pareciera que estamos teniendo, sino que un esfuerzo que involucre historiadores, filósofos, sociólogos y tantos otros en la reflexión sobre nuestra propia forma de convivir. Gracias, Sebastián. La última pregunta te la va a formular nuestro director ejecutivo, Jorge Jara Quemada. Hola, Sebastián. Muchas gracias por tu buena disposición para estar en este taller de la Fundación Jaime Guzmán hoy día y agradecerte, por cierto, tus elocuentes palabras en esta exposición. Yo quiero llevarte un poco al después del punto final de tu libro. Como a modo de colofón de tu exposición, si tú te atrevieras a prever qué es lo que va a resultar de este ejercicio constituyente, más allá de lo que tú quieras, digamos, de lo que uno puede, sino que ¿qué crees tú, digamos, con el juego político que se va a dar, con el tipo de constituyentes que vamos a tener? Yo no soy un experto, pero me atrevería a decir que es por primera vez que una constitución en Chile va a ser escrita por personas no doctas, ¿no es cierto? Hay electores, digamos, que bien podrían quedar dentro de la constituyente, que se alejan mucho, digamos, de la tradición jurídica, y por lo tanto eso ya puede representar algún problema. Entonces, mi pregunta en el fondo es, ¿qué prevés tú que va a salir como pacto constitucional de este ejercicio? Bueno, gracias, Jorge. Como digo, con Jorge nos conocemos hace mucho tiempo. No solo tenemos una amistad, sino que yo además tengo una gran complicidad y sintonía. Así que te agradezco personalmente esta invitación y siempre las constantes conversaciones. Yo creo que la pregunta es tremendamente compleja, pero sí me atrevo a contestarla en 3 niveles. El primer nivel es el nivel del profesor de Derecho Constitucional. Y si tú me preguntas a mí si yo voy a disfrutar más o menos enseñando la nueva Constitución, mi intuición es que a veces la voy a enseñar con algo de pudor. Es como si yo hoy día, alguna de estas cláusulas latinoamericanas que yo he leído, el día de mañana, si algo de eso más o menos llega a la Constitución y una tenga que enseñarla, bueno, yo pienso que va a haber algo de pudor en esa enseñanza. Pienso, dicho de otra forma, que el nuevo texto constitucional va a ser un texto construido colectivamente, va a ser un texto que va a tener cuestiones interesantes, pero también va a ser un texto que en lo técnico jurídico va a veces a presentar algunas debilidades que para quien enseña derecho constitucional puede ser una dificultad. Pero la verdad, eso creo, es poco importante, es una sensación personal. Creo con todo que lo segundo y tercero nos deben abrir algunas preguntas. Lo segundo es la faceta de, digamos, cómo se va a insertar esta constitución en lo que viene. Y yo creo que no va a ser muy distinto a los
a los desafíos que tiene hoy día en el mundo el ejercicio del poder. En el fondo creo que la Constitución va a canalizar la salida de una crisis, va a permitir un nuevo encuentro, esperaría yo. Todo eso va a ser un momento político importante, pero desde la perspectiva de la gobernabilidad y desde la perspectiva de la solución de nuestros problemas más desafiantes, creo que la nueva Constitución va a seguir en la tendencia de la tendencia que vemos en el mundo, es decir, ciertos problemas de gobernabilidad, ciertos problemas para ejercer el poder, como ocurre en tantas otras partes, y me costaría creer que una nueva Constitución resuelva muchos de esos problemas. Quizás permite que nos encaminemos a resolverlos, pero pienso que nunca va a ser una solución de un día para otro, una varita mágica, nunca va a ser salir de estos mismos desafíos que tienen todos los gobiernos del mundo, que es cómo gobernar en momentos de descontento, en momentos de efervescencia, y pienso que entonces la Constitución en eso no es que vaya a pasar por al lado, pero sí puede intentar algunas cuestiones contenerlas, otras encauzarlas y otras definitivamente las va a exacerbar. ¿Cuál de estas tres se va a dar en mayor intensidad? Si la contención, si el encauzamiento, la exacerbación, no sé, yo espero que las dos primeras, pero ciertamente ahí va a haber también una mirada de futuro que vale la pena tener en cuenta, que no nos va a distinguir, como digo, mucho de lo que ocurre en el mundo. Tercero, y esto es una cuestión que yo creo que vale mucho la pena discutir aquí en la Fundación Jaime Guzmán. Yo creo que hay una tarea muy importante en la instalación de la Constitución. Es decir, cuál es el relato de la nueva Constitución. Y ese nuevo relato hay que construirlo, hay que pensarlo, hay que promoverlo, porque es el relato que cada nueva Constitución ha intentado construir. Algunas lo han construido por más tiempo, otras por menos tiempo. Pero si miramos la Constitución del 33, durante mucho tiempo, el influjo portaliano se aprecia en el ejercicio del poder. Por lo menos 30 o 40 años. Pese a que las mismas reglas constitucionales luego fueron utilizadas en sentido contrario. ¿Por qué? Porque el influjo portaliano se impuso por muchas veces. Pues bien, ¿cuál va a ser el influjo que se va a imponer con la nueva Constitución? Es una discusión abierta. Es una discusión que no se refleja necesariamente en cláusulas. Quizás se refleja en cláusulas, pero no se escribe en detalle en esas cláusulas. Y entonces eso es lo que tenemos, creo yo, que pensar hacia el futuro, en una instalación. ¿Cuál va a ser el relato? Y en esto, hay que decirlo con mucha claridad, Jaime Guzmán lo tenía muy claro en la Constitución de 1980. En las actas se aprecia claramente cuál es ese influjo. En algunos de sus artículos hay un reflejo de eso y también en sus enseñanzas posteriores. Ese influjo se perdió en algún momento. Yo creo que hoy día la Constitución actual no es la Constitución de Jaime Guzmán porque son estos cuerpos vivos, pero ciertamente hay un influjo que duró mucho tiempo y ese es el que yo creo también tenemos que pensar. Muchas gracias, Sebastián. Antes de... Bueno, y quiero agradecer a todos también quienes participaron, las preguntas que nos quedan pendientes por ahí. Antes de despedirnos, cuéntanos, para quienes no sabemos, ¿dónde podemos adquirir tu libro, Sebastián? Bueno, este es un momento muy emocionante, ciertamente. Este libro, como digo, es de Ediciones UC. Ustedes lo pueden comprar en la página web de Ediciones UC, también está en Amazon en Kindle, o en una serie de librerías que ustedes pueden ir y pedirlo y ahí va a estar o debiera estar, creo yo. Pero la Ediciones UC tiene bastante buena distribución en librerías y también si ustedes nos quieren comprar en Busca Libre o en la misma página de Ediciones UC les va a llegar a su casa. Perfecto. Muchas gracias, muy claro. Claudio. No, gracias a ti, gracias a todos los que han participado hoy y será hasta una próxima oportunidad y mucha suerte con las ventas de tu libro, Sebastián, muy interesante. No, muchas gracias a todos los que han estado. Veo ahí en el listado a una serie de buenos amigos y amigas y les agradezco el tiempo y espero, en fin, seguir compartiendo con quien así esté interesado este tipo de reflexiones que ciertamente están abiertas a la discusión. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.